Bienvenidos sean todos en esta hermosa mañana a seguir estudiando la palabra de Dios. Para ello te invito a ir al libro de Santiago, que es nuestro libro que estamos estudiando, en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20, en donde la palabra del Señor nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy interesante aquí este pasaje, y en donde tenemos el bosquejo hecho, allí en ese mismo pasaje. El tema para hoy le he llamado todo cristiano. Todo cristiano. Puesto que la Biblia, la palabra de Dios dice: por esto, observa el versículo 19, por esto, mis amados hermanos. Continúa Santiago hablándonos y escribiéndole a los creyentes judíos que se habían convertido en Jerusalén, ¿ya? Y le está adoctrinando para cuando salgan de Jerusalén lleven el mensaje completo. Santiago ya nos ha enseñado, como el domingo pasado, que hemos nacido de nuevo. Entonces Santiago se está dirigiendo abiertamente aquí a creyentes. Y hoy Santiago nos exhorta a actuar como todo un cristiano. Pues dice: amados hermanos. Está escribiéndole a creyentes convertidos. Luego el versículo dice: todo hombre sea pronto para oír. Todo cristiano, y el primer punto le he llamado, debe ser pronto para oír. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Te has preguntado tú por qué nosotros hablamos? ¿Te has preguntado? Alguno puede decir: porque tenemos boca, porque tenemos lengua. Pero esa no es la razón. Yo, pensando en este punto, y se me vino hoy en la madrugada a mi mente que mi hija había hecho ese video y lo había visto tiempo atrás y lo busqué, gracias a Dios lo encontré. En nuestro cuerpo, el oído está muy relacionado con la boca. Porque aquí Santiago también reconoce y dice: sea pronto para oír, tardo para hablar. Entonces él relaciona las dos cosas. Y la pregunta es: ¿por qué nosotros hablamos? Nosotros hablamos simplemente porque oímos. Uno le enseña a un niño de pequeño. Yo me recuerdo a mis niñas y a mis nietos y a mi hijo. Le decía cuando estaban chiquitos: mírame la boca. Y yo le modulaba bien. Me recuerdo a mi hijo chico, que tenía 1 año 5 meses cuando lo recibimos, no sabía mascar. Yo inocentemente le pasaba un pedazo de pera, de las peras blanditas, y casi se me ahoga. Y yo dije: ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Estábamos en la casa de mis padres, mi hermana. Y ahí yo me di cuenta que no sabía mascar, no sabía caminar, un montón de cosas. Y luego yo me di cuenta porque mi hermana le pasó a otros niños de la misma fruta, y yo le dije: mira, y yo le mostraba. Nosotros aprendemos a hablar porque oímos. Y como niños vamos oyendo a nuestros padres y vamos remedando lo que escuchamos, repitiendo lo que escuchamos. En el mundo hay muchísima gente sorda.
que no puede oír. Para mí fue extraordinario que me llamó la atención mi primera vez que estuve en Montevideo. He ido muchas veces para allá. Pero mi primera vez, yo llegué a la iglesia en la conferencia de todo el Cono Sur, de creyentes de todo el Cono Sur, y había una sección en el templo como con 20, 25 sordos, y había hermanos haciendo las señas, el lenguaje de señas. Esto ha crecido tanto que casi por ley se ha puesto que en los canales de televisión, en las noticias, tiene que haber una persona hablando con lenguaje de señas para los sordos. Cuando los presidentes de la República, ahora en todo el mundo, y hasta en Estados Unidos, lo he visto, hay una persona hablando porque hay gente sorda. Entonces quieren también el mundo que aún los sordos se entienda qué está pasando en el país, aquí o allá. Y este gran hombre, Santiago, nos insta a nosotros, primero, a que seamos prontos, rápidos para oír. La importancia del oír. Así que todo cristiano le he llamado el mensaje de hoy, y en primer punto, debe ser pronto para oír. Como dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, rápido para oír. ¿Para qué? Para estar entre los sabios. En tu Biblia, por favor, en el libro de Proverbios, que es un libro maravilloso, Proverbios capítulo 15, vamos a estar citando mucho este libro, bueno, bastante, no mucho, porque no reduje mucho. Capítulo 15, versículo 31. 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Desde pequeño, yo escuché a mi padre decirnos que tenemos que aprender a oír. Y antes que tome una decisión, hijo, cuenta hasta 10. Si no es suficiente hasta 10, hasta 100. Si no es suficiente, hasta 1000. Pero escucha primero. Y es así, la gente no quiere oír. Me recuerda hace muchísimos años atrás. Estamos haciendo un trabajo en el templo, pero muchos años atrás. Mi hija está muy pequeña. Y estamos en trabajo y yo le digo al Saúl, Saúl, ¿puede ir a la ferretería a comprarme tal y tal cosa? Y sale corriendo al portón, corriendo rajado. Y ya había cruzado la esquina cuando le pego el grito, ¡Saúl! ¿Me escuchó? ¿Ve? Y viene corriendo, ¿qué pasa, pastor? Pero no me alcanzaste a recibir el dinero. ¿Con qué vas a pagar? ¿Verdad? Y anécdotas como esa yo tengo muchísimas. Nosotros tenemos que aprender a oír para ser sabio. Es maravilloso, muy maravilloso. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio 6, cuando Dios está entregando a través de Moisés la ley por segunda vez a todo el renuevo que nació y creció en el desierto, en Deuteronomio 6 al 9, fíjate lo que Dios le dice a Moisés, porque Moisés le diga al pueblo. Pero voy a leer del versículo 4, Deuteronomio 6:4. Oye, Israel. Fíjate la primera palabra. Presta atención, Israel. Escucha, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Es impresionante que este mandamiento es conocido por cada hebreo. Me llamó mucha atención cuando enseñamos el curso Los Pasos del Maestro y tenemos muchos videos que entrevistan a personas en la calle, personas naturales, normales, y un judío que era ateo. Dijo, yo soy ateo. Citó. El entrevistador le preguntó, ¿tú sabes cuál es el mandamiento más importante? Sí, lo citó textual. Le dijo, yo soy ateo. Qué interesante. Versículo 6. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos
Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vale decir, métele Biblia, métele Biblia, métele Biblia. Muy antiguamente, cuando llegaba gente a nuestra iglesia, me decían, es que yo escuché de la Biblia y de Dios cuando mi abuelita me hablaba. Mi abuelita me habló. La familia de mi esposa, toda, fue por la abuelita Zenaida, la mamá de mi suegro. Ella empezó a enseñar a sus hijos y después a sus nietos y crecieron escuchando la palabra de Dios. En el caso mío, yo no. La mamá de mi papá era cristiana. Pero ella quedó viuda muy temprano en su vida, cuando mi papá tenía 4 o 5 años, se murió su papá. Así que yo no conocí ninguno de mis 2 abuelos. Y mi abuelita, la mamá de mi papá, murió cuando yo tenía 5 años. Y la otra vive en Santiago y nosotros vivíamos en Villanueva, así que casi no gusté lo que es vivir con abuelito, ni con abuelita. La Escritura nos dice, debe ser pronto para oír. ¿Para el qué? Para buscar conocimiento. Proverbios capítulo 18, en el versículo 15. Proverbios 18, 15. Observemos lo que la Escritura, la palabra de Dios, nos dice aquí en Proverbios 18, 15. El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. ¡Qué impresionante! Fue para Faraón cuando José le reveló los sueños. ¡Qué impresionante cuando Daniel le revela al rey el sueño! Cuando nosotros buscamos al Señor de corazón, Él nos da esa sabiduría, como en el ejemplo de estos 2 hombres que yo acabo de citar. Debemos ser pronto por oír para dar fruto con perseverancia. Para ello lo quiero invitar a Lucas para ver lo que el Señor Jesucristo mismo nos enseña en el capítulo 8 de Lucas. Lucas capítulo 8. Observemos aquí, por favor, en Lucas 8, en la parábola del sembrador, voy a leer del versículo 10. Lucas 8, 10. Y dijo, ahora vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo. A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquí el Señor Jesucristo está hablando, y ojo que aunque estamos en los evangelios, está hablando del reino de Dios, no del reino de los cielos. Y en segundo lugar, le dice que a ellos le va a revelar la verdad, a los discípulos. Pero al resto de los hebreos que no quieren oír, por parábola. 11. Esta es, pues, la parábola de la semilla. Esta es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Fíjate, los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, esto has oído la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. 15.
Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. De toda la gente que escucha la palabra de Dios, solo hay un minúsculo grupo de aquellos que oyen la palabra de Dios y dan fruto con perseverancia. Todo cristiano debe ser pronto para oír. Todo cristiano debe ser tardo para hablar. Y esto es complicado también, ¿verdad? Porque nosotros no queremos muchas veces oír. Queremos hacer las cosas de otra manera. Tardo para hablar. En el mundo hay gente que es muy poco dado a hablar. Pero hay otros que hay que hacerlo callar. Yo tengo unos amigos que cuando hablo por teléfono con ellos, tengo que esperar cuando respiran para meterme, porque no me da lugar. No me da lugar a hablar. Tardo para hablar. Nosotros tenemos las palabras en la punta de la lengua para lanzarlas. Santiago que advierte. Primero, oye, sé rápido para oír. Pero para hablar, lento. Piensa, medita lo que vas a hablar. Tardo para hablar. ¿Para qué? Para poder refrenar la lengua, como dice Santiago, y no voy a hablar mucho de eso porque ya llegaremos algún día, ¿verdad? Refrenar la lengua. Y no hablar con engaño. El diablo es tan astuto, hermano, que el diablo siempre anda metiendo pajaritos al liderazgo, a las personas que son, fíjense, los que son muy buenos para hablar, siempre están hablando cosas que no corresponden. Santiago capítulo 1, en el versículo 26. Veamos Santiago 1, 26. Si alguno se cree religioso, si alguno se cree cristiano, fiel en la iglesia entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es nada más una religión. Nada más. Primera epístola de Pedro. ¿Qué nos dice Pedro en cuanto a esto? En su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 10. 3:10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, observa, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. He conocido tanta gente que se ha dicho ser creyente, pero que me ha engañado. Muchísima gente. Mucha gente. Y después con el tiempo uno sabe igual la verdad. A veces demora años, pero se sabe igual. Y hay mucha gente que le gusta engañar, y hay los muchos que les gusta ser engañados. Me recuerdo una vez, estábamos velando a alguien, y la abuelita de un chico que iba a la iglesia me dice, ay, yo quiero tanto a mi nieto. Me parece que era el único nieto varón. Quiero tanto a mi nieto, ya es grandecito. Aunque me miente, yo sé que me miente, pero yo lo quiero mucho. Y a mí me llama la atención poderosamente las palabras de ella, y lógico no me podía reír porque estamos en un velorio. Pero ella reconocía que su nieto era mentiroso, pero ella lo amaba con toda su alma. Salmos capítulo 34, versículo 13. ¿Qué nos dice aquí? La escritura de la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 34 y en el versículo 13. Dice la escritura, la palabra de Dios, lo siguiente. 34, 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios
de hablar engaño. Cuando nosotros no tenemos certeza de algo, es mejor no hablar. Es mejor no hablar. Ser tardo para la ira. Tardo para hablar. Y no hablar con engaño. Para ser prudente. Para ser prudente. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Para ser prudente. Proverbios 10, 19. Veamos aquí la escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Versículo 19 del capítulo 10. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Va a decir que la gente que es buena para hablar tiene más pecado. El que es más callado tiene menos. Es como dice la escritura que un ciego peca menos que uno que ve. Porque la ceguera le impide ver cosas que no corresponden. Ser prudente. He conocido en mi vida mucha gente cristiana, no cristiana también, y un pariente, que a veces cuando abre la boca, cuando abre la boca. Y siempre se sacaba los balazos, diciendo, porque cuando abría la boca, latigaba a todo el mundo. A todos les pegaba, a todos y hablaba, pero él es una persona perfecta. Dice, es que yo soy franco. Me gusta decir la verdad. Pero que esa verdad es del punto de vista de esa persona. Por eso tenemos que cuidarnos mucho. Y ser prudente. Como dijo un pariente, tenemos nosotros que ser juiciosos antes de hablar. ¿Para qué? Para no ser un necio, quedar como un necio. Como el presidente de la República vecina nuestra, que ha cometido ha dicho tantas cosas necias por no investigar bien. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 3. Veamos lo que dice la escritura de la palabra de Dios aquí. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz de los necios. Entonces tenemos que cuidarnos para no ser un necio. Y al cuidarnos nosotros, lo hacemos para guardar nuestra alma, como dice Proverbios capítulo 13, versículo 3. Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Fíjate que es clara la palabra de Dios. Muy claro. Y lo que dijo Salomón, lo que dijo David, lo repite Salomón, lo repite Santiago, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidarnos. ¿Para qué? Para que la lengua no se convierta en un fuego. No hay nada más espantoso que un fuego. Y muchas veces el fuego es peor que un terremoto. Claro está que el fuego comienza de a poco, pero el fuego te consume todo. Hasta tu historia te consume, todo tu fotografía, todos tus recuerdos, todo. Un terremoto, claro, se cae el escombro, pero tú puedes encontrar tus fotos, puedes encontrar tus cuadros y documentos importantes que han empolvado, enterrado, como sea. Pero el fuego te consume. Santiago, capítulo 3. Veamos qué nos dice Santiago en el capítulo 3 y en el versículo 6. Santiago 3, 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo.
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué terrible la descripción que nos da aquí. Proverbios, capítulo 16, versículo 27. Veamos qué dice Proverbios 16, 27. Proverbios 16, 27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Qué increíble lo que menciona aquí. Todo creyente debe ser tardo para airarse. Tardo para airarse. La Escritura, la palabra de Dios dice: por esto, mis amados hermanos, en el versículo 19 de Santiago 1, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Y por último, ahora nos toca ver, tardo para airarse. La verdad que nos cuesta mucho controlarnos, ¿verdad? Somos muchas veces una pólvora, listo para explotar. Todo cristiano debe ser tardo para airarse, para enojarse. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser tardo para no airarnos? Para no hacer locuras. Porque cuando una persona está enojada, la sangre se le sube, está tan caliente por dentro, la sangre se le sube a la cabeza y la persona se pone roja, airada, ¿verdad? Y va a hacer locuras. Por eso es que es mejor tranquilizarse y bajar la temperatura. Proverbios capítulo 14 y en el versículo 17. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Entonces, si somos buenos para enojarnos, mejor quedarnos quietos, tranquilos, bajar las revoluciones para no hacer locuras. Me llamó mucho la atención hace muchísimos años atrás, cuando enseñé el libro de Samuel, que Saúl, cuando arrepentido, el rey Saúl dijo: locamente he actuado. Y esa frase se oye de los labios de mucha gente en el Antiguo Testamento. Locamente. He actuado locamente, para decir sin pensar. Muchas veces, enojados, ofendemos, golpeamos, hacemos muchas cosas que después tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Entonces, Santiago está diciendo: cuídate, no te enojes, sé lento para enojarte. Debemos, como creyentes, dejar la ira. Salmos capítulo 37, versículo 8. Salmo 37, 8. Dice aquí en el libro de Salmos capítulo 37, el versículo 8, lo siguiente. 37, 8. Las bestias... me pasé mucho. Aquí sí. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Qué interesante. ¿Saben qué está diciendo, dándonos este consejo aquí en Salmo 37, 8?
¿Sabe quién nos dice, deja la ira y desecha el enojo? No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Este es un salmo de David. Cuando David ya mandó a uno de un grupo de jóvenes a pedir ayuda a Nabal, David le había ayudado a todos los pastores por mucho tiempo, y este negó, ¿y quién es David? ¿Y quién es Isaí? Dice la Biblia, cuando llegan los jóvenes a contarle a David la respuesta de este hombre, David se airó tanto, que le dijo a sus compañeros, vaya a buscar espada. Y salió pero rajado para matar desde Nabal hacia abajo. Todos los hombres de la casa de Nabal. No dejar a ninguno. Sin embargo, Dios habló al corazón de la mujer de este hombre. Y ella, una mujer brillante, una mujer extraordinaria en todo el plano, una mujer espiritual y sabia, se le aparece a David. Va por un atajo más encima, mata a su ciego y va por un atajo, se le aparece a David. Hace reverencia a todo, le pide disculpas porque él lo iba a hablar y ella le cuenta todo. Y ella apaciguó. Y David le dice que Dios te bendiga, mujer. Yo venía lleno de ira para matar a todos y ahora por los labios de David le dice, no por el labio del siervo, iba a matar a todos. Sin duda, David, después de esa escena que yo acabo de relatar, dice aquí este hermoso versículo, deja la ira y desecha el enojo. ¿Cuánta gente ha actuado con ira y con el enojo? Y hasta ha matado a personas inocentes. Entonces tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros. Debemos ser cuerdos para no ofender a nadie. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19, 11. Y dice en la escritura la palabra de Dios, la cordura del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué increíble. El Señor Jesucristo hizo exactamente esto. Y la Biblia dice que Él aún oró por sus enemigos estando en la cruz del Calvario. Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Efesios capítulo 4, versículo 26, dice la escritura, 4:26, airaos, o sea, enojaos. No importa que tengas ira en tu vida, enójate, aírate. Pero, cuando encontramos esa palabra pero en nuestro idioma español, cambia toda la idea. Pero, no pequéis. Te puedes airar, te puedes enojar, pero sin pecado, como Jesucristo lo hizo cuando llega al templo y vio los campistas que ya no estaban fuera del templo, sino habían entrado al templo mismo a vender palomas y becerro y todo lo que es necesario para los judíos que venían a adorar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Para decir, antes que se ponga el sol, arregla las cuentas con tu semejante. Debemos ser cuerdos para no ofender a nadie. ¿Para qué? Para ser mejor que el fuerte, dice la Biblia. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32. Dice la escritura, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué interesante el consejo que nos da aquí Salomón. Para concluir en este día, Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto por oír, tardo para hablar, tardo para airarse.
Para concluir, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, Santiago, tú nos aconsejas esto? Y aquí Santiago mismo nos da la conclusión para el mensaje. Ve cómo termina el versículo 20. Porque la ira del hombre, en la ira del hombre, en el enojo del hombre, no obra la justicia de Dios. Si somos cristianos, airados, Dios no va a justificar jamás la ira en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es amor, no ira ni venganza. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso debemos de buscar la voluntad de Dios. Por eso debemos buscar lo que Dios nos dice. Mejor sé pronto para oír, pero oír por la palabra de Dios y responder con palabras de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Proverbios 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Si nosotros somos sabios, vamos a dar una respuesta correcta. Me recuerdo hace muchos años atrás, lastimosamente, hubo en nuestra iglesia un hombre sin vergüenza y que engañó y le hizo pedir préstamo a varios hermanos de nuestra iglesia, y hermanos que él tenía necesidad. Pero entre todos hubo un solo hermano que cuando le escuchó aplicó este libro, la Biblia. Y por aplicar un pasaje bíblico que él conocía, que tenía que ver con dinero, se salvó de no ser engañado. Y es mi hermano que se está riendo ahí, hermano Ángel Vera. Y después cuando sale a la luz en la iglesia, el hermano Ángel me cuenta: pastor, a mí también fue mi trabajo engañarme, pero yo apliqué la Biblia. Pero a otros cuantos hermanos los estuvo pagando mucho tiempo esas deudas que nunca él pagó. Siempre pensamos que tenemos la razón. Pero veamos qué dice la Biblia. En Proverbios capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Así que tenemos que tener mucho cuidado con aquello. Es mejor, hermanos, encomendarnos y ponernos en las manos del Señor. Por eso, ser pronto por ahí. Versículo 3, Proverbios 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces, si Dios nos dejó este libro, hermanos, en nuestro idioma, a nuestro alcance, es para que lo entendamos y aprendamos a vivir como todo un cristiano. No como el mundo. Es por eso que tenemos que ser diferentes a los del mundo. Es mejor adquirir inteligencia, como Santiago nos recomienda en nuestros versículos base que hemos estado estudiando hoy, capítulo 1, 19, 20. Proverbios 16. Vamos a Proverbios 16, que es todo el capítulo maravilloso. Te lo recomiendo que lo leas. Proverbios 16, 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. ¿Dónde encontramos la inteligencia y la sabiduría? Aquí, en la Biblia. Y es gratis. Es gratis, hermano. No tienen que ir a la escuela. Se aprende con facilidad. Me recuerdo hace muchos años atrás, cuando teníamos reunión los días miércoles, siempre estudiamos un libro de la Biblia, y yo tenía la costumbre de que persona por persona, banco por banco, vaya leyendo la Biblia. Y un día me dice el hermano Julio Carrasco, pastor,
Le quiero pedir un favor. Sí, hermano, dígame. Por favor, no me haga leer delante de la gente porque yo llegué hasta segundo básico nada más. Porque mi mamá quedó viuda cuando yo era tan chico, me sacó de la escuela y tuve que trabajar. De niño. Y era furiosa, la mamá fue flaquita, delgadita, ya la conocimos nosotros. Me daba con el látigo, pero eso no es el tema. Vamos a ver qué quiere decirle. Y me dice, no me haga leer, por favor. Porque yo no le pego la lectura. Bien. Pasan los años, le salió a su casa allá en Puente Alto. Y venía al principio su familia, y antes que se fuera a vivir a su casita, le dije, hermano Julio, busque una iglesia que le quede cerca para que vaya su familia. No, pastor, esta es mi iglesia, yo voy a seguir viniendo. Duró poco viniendo por lo lejos, lo económico y toda la payasada. Bien, cuando llegó a la iglesia, el pastor al poco tiempo se dio cuenta que este hermano sabía mucho de la Biblia. Incluso le decía cosas que el hermano me llamó por el tema del diezmo. Me acuerdo, hermano Julio me llama, pastor, quiero que me diga, por favor, ese pasaje que dice que cuando la persona no da el diezmo, al mes siguiente tiene que dar con el 20% de interés. Mire que el pastor no me cree. Y yo se lo doy. Listo. Al poco tiempo, después de eso, me llama hermano Julio Carrasco y me dice, pastor, ¿adivine qué? ¿Qué, hermano Julio? Y por teléfono. Me dijo, yo soy el segundo después del pastor, y el pastor me dio el púlpito a predicar, y estoy predicando y estoy leyendo la Biblia. Pero ¿cómo, hermano Julio? Si usted me dijo que no quería ni leer en otra iglesia, para que vea lo que hace Dios. A esa altura, él comenzó a leer la Biblia, hermano, y la leía de corrido. Para ser un hombre inteligente, sabio y entendido como Nemo. Eso no lo da la universidad. No lo da el colegio ni la escuela. Me recuerdo años atrás, muchos años atrás, yo estaba en la enseñanza media, en el tiempo de la Unidad Popular. Estoy hablando porque yo lo tengo aquí, esa época, porque yo tenía que tomar 2 micros, vivíamos en Ñuñoa, y la escuela me quedaba en Recoleta, y como vivía lejos, yo era uno de los primeros sin bien llegar. Y siempre se tomaban en el colegio, no tenemos clases por apoyar a Cuba, por apoyar a Vietnam, a la guerra de aquí, la guerra de acá, cuántas cosas. Pero me recuerdo en esa época, entramos al micro y se decía en ese tiempo, los estudiantes decíamos permiso. Pero algunos no decían nada y el chofer se enojaba. Y no sabe si permiso, maleducado, ¿a qué vienes a la escuela? Le decía el chofer, ¿a qué vienes a la escuela? Ese tipo de cosas nos la enseña el colegio. El colegio te enseña cosas seculares. Es el hogar en donde te enseña a decir permiso, gracias, buenos días, buenas tardes, buen provecho. Son cosas del hogar. La Biblia es el único libro en la tierra que nos da sabiduría para vivir en el mundo. En la Biblia. Por eso, inspirado por el Espíritu Santo, Santiago nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto por oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué impresionante la enseñanza sencilla, corta, práctica que Santiago nos da. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la sencillez y la simpleza que tu palabra nos muestra. Hasta que un niño la pueda entender. Porque en ella hay profundidad divina. Y tú quieres que seamos un creyente, una creyente bendecido. Tú nos has enseñado hoy cómo debemos ser como cristianos. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y ayúdanos a poner en práctica esta enseñanza tan fácil que tú nos has compartido en este día de hoy.
Que tú bendigas nuestra iglesia. Te damos gracias, Padre, porque tú has cuidado a los miembros de nuestra iglesia, Padre, que casi ninguno le ha dado el COVID. Nos ha provisto para nuestras necesidades. No hemos pasado calamidades. Y seguimos, Padre, aún adelante. Contentos, confiando en ti. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano, y nos vemos el domingo entrante, porque Dios lo quiere que nos veamos. Y no solo nos veamos, nos podamos abrazar también los unos a los otros. Muchas gracias.